Mi cuñado Ramón es un hombre bueno. Lo digo sin ironía ni matices. Ramón tiene 64 años. Trabajó 30 de ellos en una empresa de materiales de construcción, va a misa todos los domingos con mi hermana Carmen y tiene la costumbre de reenviar cosas por WhatsApp sin demasiado filtro previo. No con mala intención, con la intención genuina de compartir cosas que le parecen importantes, consoladoras o que confirman algo que ya pensaba. El domingo pasado me llegó una de esas imágenes. Fondo negro, letras blancas. Una cita atribuida a Einstein que decía, en inglés, con traducción al lado, Dios no creó el mal. Del mismo modo que la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de Dios. Y debajo, en cursiva, Albert Einstein. Ramón había añadido un comentario breve. Fíjate, hasta Einstein lo sabía. Me quedé mirando la pantalla del móvil unos segundos. 32 años enseñando física, décadas leyendo las cartas, los artículos, los testimonios de las personas que conocieron a Einstein en Princeton. Y esa frase no estaba en ninguno de los textos que yo había leído. No en las cartas, no en los discursos, no en los artículos publicados, no era el vocabulario de Einstein, no era su manera de razonar. Einstein no argumentaba por analogías sencillas entre la oscuridad y la luz cuando hablaba de Dios. Einstein argumentaba desde la física, desde Spinoza, desde la estructura matemática del universo. Pasé 20 minutos verificando. Snopes, apócrifa, sin fuente original documentada. Quote Investigator. No aparece en ningún escrito verificable de Einstein, ni en cartas, ni en discursos, ni en entrevistas transcritas. La frase circula en Internet desde al menos los años 2000, atribuida a Einstein en foros religiosos, en YouTube, en cadenas de WhatsApp como la de Ramón. Nadie ha localizado el documento del que proviene porque, con toda probabilidad, ese documento no existe. Eso ya lo sabía antes de verificarlo, y sin embargo pasé esos 20 minutos buscando. No para confirmar lo que ya sabía, para entender mejor por qué Ramón la había enviado. Porque Ramón no es alguien que comparta curiosidades teológicas abstractas. Cuando comparte algo, es porque algo en eso toca algo concreto en él. Y mientras revisaba los resultados de búsqueda, recordé algo que él había dicho en una cena familiar 6 meses antes. Una frase casi de pasada que me había quedado registrada sin que yo supiera entonces por qué. Dijo, ese hombre no tiene escrúpulos. Y luego, con esa pausa específica que no es retórica, sino el espacio entre una observación y la conclusión, que no se termina de formular en voz alta y ahora dirige una división entera. Esa era la pregunta de Ramón. No la de si Einstein creía en Dios, la de si tiene algún sentido ser bueno en un mundo que no parece recompensar la bondad de manera coherente. Y la imagen del WhatsApp le ofrecía una respuesta simple y consoladora. Dios sabe, el mal lleva su propio castigo incorporado porque es simplemente ausencia de Dios. En algún punto, el cosmos ajusta las cuentas. El problema es que Einstein no lo dijo. Y el problema más grande, y esto es lo que me quitó el sueño esa noche, es que tampoco creo que sea verdad. Me senté en el despacho después de cenar con la lámpara encendida y una taza de café que no terminé. No con intención de escribir nada, solo para pensar. Y pensé, ¿qué dijo Einstein sobre esto de verdad? La primera fuente que revisé fue el cablegrama que Einstein envió al rabino Herbert S. Goldstein en abril de 1929. El rabino le había planteado directamente la pregunta, ¿cree usted en Dios? La respuesta de Einstein, enviada en telegrama porque los telegramas se cobraban por palabra, fue deliberadamente breve. Escribió, creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos.
no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Lean eso con calma, porque no es una formulación vaga, es una afirmación muy precisa sobre lo que el universo no hace. El Dios de Spinoza es la estructura del universo, la armonía de las leyes físicas, la coherencia matemática de todo lo que existe. Un universo que funciona con una elegancia que a Einstein le parecía la forma más honesta de llamar a algo Dios, pero que no tiene ninguna función de control moral sobre lo que hacen los seres humanos. No hay árbitro cósmico, no hay libro de cuentas divino, no hay mecanismo que corrija las trayectorias injustas y las nivele en algún momento que sea observable. Eso es fundamentalmente distinto de la consolación que Ramón buscaba en el WhatsApp. Y es más desconcertante que la frase apócrifa de la oscuridad y la luz. Porque si Einstein tenía razón sobre el Dios de Spinoza, el jefe de Ramón no tiene ninguna deuda pendiente con el cosmos. Lo que ese hombre hizo tiene consecuencias, sí, pero no necesariamente las que Ramón espera. Seguí leyendo, porque si Einstein no creía en el árbitro moral cósmico, necesitaba entender lo que sí creía sobre el mal y sobre la ética. Hay una compilación de citas de Einstein preparada por el musicólogo Pablo Casals alrededor de 1955, que Quote Investigator revisó y verificó en 2022. En esa compilación aparece una frase de Einstein que no es tan conocida como otras, pero que cuando la leí esa noche me produjo una sensación muy específica. La frase es esta: el mundo está en mayor peligro de quienes toleran o alientan el mal que de quienes realmente lo cometen. Lean eso despacio. No dice que el mal tenga su propio castigo incorporado. No dice que los que actúan sin escrúpulos acaben mal. Dice que el problema más grave no es el que actúa así, es el que lo ve actuar y no hace nada. Eso no consuela. Eso señala. Y señala en una dirección que, si uno es honesto consigo mismo, incluye a Ramón y me incluye a mí. Necesito hablarles de algo que lleva años volviendo de maneras distintas. No lo he mencionado en este canal, y no lo haría si no fuera porque creo que es necesario para entender lo que quiero decir esta noche. Hubo un compañero mío en el departamento de física. Lo voy a llamar Esteban Durán, aunque ese no era exactamente su nombre, y algunos de ustedes van a reconocer el tipo aunque no conozcan a la persona concreta. Físico teórico, brillante en el sentido técnico, con una capacidad formal para los cálculos abstractos que yo nunca tuve y que reconozco sin reservas. Llegó al departamento cuando yo llevaba unos 15 años allí. Era más joven, ambicioso de una manera que en los primeros meses interpreté como entusiasmo académico normal. Tardé más de lo que debería en entender que no era exactamente entusiasmo. Esteban tenía una habilidad particular que yo tardé en identificar porque no la había visto tan sistemáticamente antes. Tenía la habilidad de estar en el lugar correcto cuando había que aparecer, y en otro lugar cuando había que asumir responsabilidades que nadie quería. Tenía la habilidad de atribuirse contribuciones de proyectos colectivos de una manera suficientemente discreta para que fuera difícil señalarlo sin parecer mezquino. Tenía la habilidad de tratar a los superiores con exactamente la atención necesaria para producir buenos resultados y de no desperdiciar esa energía en direcciones que no rentaban académicamente. Nada de esto era ilegal. Nada era especialmente extraordinario como comportamiento en una institución universitaria. Esteban no era un monstruo. Era alguien que había calculado, sin necesariamente formulárselo de manera explícita, que los sistemas tienen ciertas posibilidades que sus reglas escritas no corrigen, y que quien las usa con discreción tiene ventajas reales sobre quien opera sin tenerlas en cuenta.
En los años que seguí trabajando con él, vi cómo eso funcionaba. No de manera dramática, sin grandes escándalos, con la lenta acumulación de pequeñas ventajas que a largo plazo suman una trayectoria muy diferente. Cuando me jubilé, Esteban tenía una cátedra en Madrid. No digo esto para hablar mal de él. Lo digo porque durante esos años yo tuve exactamente la pregunta que tiene Ramón con su jefe. No la pregunta filosófica abstracta sobre si existe la justicia cósmica. La pregunta más directa y más propia. ¿Tiene sentido hacer las cosas como las he hecho si el resultado visible es ese? Y no tuve una buena respuesta durante mucho tiempo. Necesito dar ahora un rodeo por la ciencia. No como distancia del tema, sino porque los datos que voy a presentar son los más relevantes que conozco para entender por qué lo que vimos Ramón y yo no es una anomalía moral del universo. Es un fenómeno que la psicología describe con bastante precisión. En los últimos 2 años, 2 estudios publicados en la revista Frontiers han aportado algo que me parece importante para esta conversación. El primero, publicado en Frontiers en 2025, analizó las ventajas medibles a corto plazo de lo que los psicólogos llaman la tríada oscura. La tríada oscura es el conjunto de 3 rasgos de personalidad que con frecuencia aparecen juntos en distintos grados: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía subclínica. No hablamos de criminales ni de diagnósticos clínicos graves. Hablamos de rasgos que aparecen dentro del espectro normal de la personalidad, en personas que trabajan en oficinas, en departamentos universitarios, en empresas de construcción. Lo que el estudio encontró, y esto es lo que me parece importante decir con claridad, porque la tendencia natural es negarlo, es que esas ventajas son reales y cuantificables. No son la ilusión de un observador envidioso, son datos medibles. Las personas con puntuaciones altas en estos 3 rasgos toman decisiones más rápido en situaciones competitivas, porque no están procesando el coste empático de esas decisiones. La ausencia de culpa, como freno cognitivo, libera capacidad de acción que otras personas no tienen disponible en ese mismo momento. La confianza en la autopromoción no sujeta a la autocrítica que frena a quienes tienen empatía desarrollada. Produce resultados más visibles en entornos donde la visibilidad determina el avance. La capacidad de simular empatía sin experimentarla requiere menos recursos cognitivos que la empatía real, lo que deja más capacidad disponible para el cálculo instrumental. El segundo estudio, de 2024, añadió la otra cara. A largo plazo, estas mismas personas presentan desventajas significativas en lo que los investigadores llaman satisfacción subjetiva de carrera, no en los indicadores externos de éxito, que efectivamente son mejores, en la satisfacción interna con lo que han conseguido, en la sensación de que lo que hicieron valió la pena en los términos que uno evalúa a solas, sin que nadie lo esté midiendo. Pero eso segundo no se ve desde fuera. Lo que Ramón ve es el despacho y el coche de empresa. Lo que yo veía era la cátedra en Madrid. La satisfacción interna no aparece en ningún resultado de búsqueda. No se refleja en el WhatsApp del domingo. Hay un segundo dato que encontré revisando la neurociencia de las últimas décadas y que añade algo específico a la explicación. El córtex prefrontal ventromedial, la región del cerebro más implicada en las decisiones con contenido moral, tiene un coste operativo medible. Lo que los estudios de imagen cerebral muestran de manera repetida es que las decisiones que implican sopesar el bienestar de otros, además del propio, activan más circuitos y consumen más recursos cognitivos que las decisiones puramente instrumentales. En términos prácticos, actuar con empatía real, tomar en cuenta las consecuencias para los demás antes de actuar, requiere más del cerebro que no hacerlo. No
en el sentido metafórico, en el sentido literal de que es neurológicamente más costoso. Las personas con menor activación de esa región actúan más rápido cuando hay conflicto moral porque no están pagando ese coste. Y esa velocidad en entornos competitivos donde se premia la decisión rápida y la presencia visible tiene consecuencias observables. Yo no lo sabía en esos términos cuando observaba a Esteban en el departamento, pero lo sentía. Había algo en la velocidad con la que él se movía en ciertas situaciones, en la ausencia de la vacilación que yo tenía a veces, que me resultaba desconcertante. Como si él estuviera operando con un conjunto de reglas ligeramente distinto de las mías. Ahora sé que en un sentido neurológico bastante preciso, no estaba. Necesito volver a Einstein. Hay una carta de abril de 1947 en la correspondencia que se conserva en el archivo Einstein de Jerusalén. En esa carta, Einstein hace una afirmación que no se cita con la misma frecuencia que sus reflexiones sobre Dios o la muerte, pero que creo que es la más directa que dejó sobre la relación entre el universo y la responsabilidad ética. Escribió: los valores y las obligaciones morales son un problema puramente humano, el más importante de todos los problemas humanos. Un problema puramente humano, no del universo, no de Dios en ningún sentido personal, no de un árbitro cósmico que regule de manera que todos podamos observar. Un problema que los seres humanos nos hemos creado a nosotros mismos y que solo nosotros podemos gestionar. Y el más importante de todos los problemas humanos. Esas dos afirmaciones juntas desplazan algo fundamental en la manera de ver todo esto. Si los valores morales son un problema puramente humano, entonces preguntarle al universo que corrija lo que está mal es hacer la pregunta en la dirección equivocada. El Dios de Spinoza que Einstein describía en el cablegrama a Goldstein no gestiona esa corrección. No porque no le importe en el sentido de que hayamos defraudado su esperanza, sino porque la ética no es de su competencia estructural. La ética es de nuestra competencia, solo nuestra, sin red de seguridad externa. Y aquí llego a lo que creo que es el corazón de esta noche. La pregunta de Ramón, la de por qué las personas que actúan sin escrúpulos tienen vidas aparentemente más fáciles, asume algo que vale la pena examinar con cuidado. Asume que ser bueno es un contrato, que uno cumple con ciertos comportamientos y el cosmos de alguna manera le corresponde, que la justicia cósmica existe y que más tarde o más temprano se manifiesta de una forma observable. Eso no es lo que Einstein creía. Y mirando los datos de la psicología y la neurociencia que acabo de presentar, tampoco es lo que la evidencia sugiere. Lo que la evidencia sugiere es más difícil de aceptar. El universo no lleva la cuenta. Esteban llegó a catedrático. El jefe de Ramón tiene el despacho. Eso ocurrió. Y ocurrió por razones que la psicología puede explicar con bastante precisión sin necesitar ningún fallo de la justicia divina. Pero hay algo en esta conclusión, si uno se detiene aquí, que resulta fundamentalmente incompleto. Porque si el universo no lleva la cuenta, si la ética es un problema puramente humano, sin árbitro cósmico, la pregunta que queda es la más difícil de todas. ¿Para qué ser bueno? Hay dos maneras de responder a eso, y quiero ser honesto sobre las dos. La primera es la rendición. Si no hay árbitro y el universo es moralmente indiferente, entonces la bondad es una ingenuidad bien intencionada que el más listo explota. Esteban lo vio antes que yo. El jefe de Ramón también. Quien no entiende las reglas reales del juego está destinado a perder frente a quien sí las entiende. La segunda respuesta lleva más tiempo a articular, y no es la respuesta consoladora que Ramón buscaba en el WhatsApp. Es algo diferente.
Si ser bueno fuera un contrato cósmico, si tuviera garantía de retribución incorporada, entonces ser bueno no significaría gran cosa. Sería simplemente la postura más inteligente en términos de optimización personal. Seré empático, honesto y responsable porque el cosmos eventualmente me lo devolverá con intereses. Eso no es bondad. Es una inversión en un sistema de retribución que uno cree que existe. Una apuesta racional, no una elección de postura. Pero si el universo es moralmente indiferente, si no hay árbitro y la ética es solo nuestro problema, entonces la persona que elige ser buena en ese contexto está haciendo algo cualitativamente diferente. Está eligiendo una postura sin contrato, sin la red de la retribución garantizada, con plena conciencia, aunque sea implícita, de que el universo no va a ajustar nada en su favor. Esa bondad sin garantía cósmica no es más débil que la que espera compensación. Es más genuina y requiere más de quien la practica. No sé si tengo las palabras exactas para esto, pero déjenme intentarlo de otra manera. Hay una diferencia fundamental entre hacer bien las cosas porque uno cree que en algún momento el cosmos llevará la cuenta, y hacerlas bien sabiendo que el cosmos no lleva ninguna cuenta. Las primeras son una apuesta racional en un sistema que uno cree que existe. Las segundas son una elección de postura en un sistema del que uno sabe que no garantiza nada. La primera forma de bondad colapsa cuando la evidencia acumulada empieza a sugerir que el sistema no funciona como uno pensaba, que el jefe sin escrúpulos sigue ahí con su despacho 3 años después, que Esteban está en Madrid con su cátedra. Esa es la bondad que busca citas de Einstein en WhatsApp, buscando que alguien importante confirme que el cosmos lleva la cuenta de todas formas. Porque si Einstein lo dijo, quizás el sistema sí funciona y uno simplemente no ve el final de la historia. La segunda forma no colapsa por eso. No porque sea invulnerable al dolor. El dolor de ver que el universo no ajusta las cuentas es real también para quien lo sabe. Pero ese dolor no sacude los cimientos de la postura, porque la postura nunca dependió de que el cosmos respondiera. Einstein pasó décadas pensando sobre ética desde un universo moralmente indiferente. El Dios de Spinoza no premia ni castiga. Y sin embargo, Einstein no llegó al nihilismo. Llegó exactamente a lo contrario. Llegó a que la ética es el problema más importante de todos, precisamente porque nadie la gestiona desde afuera. Que la responsabilidad recae entera sobre los seres humanos, sin excusas, sin la posibilidad de decir que el cosmos eventualmente lo corregirá. Esa responsabilidad sin red es mucho más pesada que la versión con red, pero también es la versión honesta. Ahora bien, hay una consecuencia práctica de todo esto que me parece importante mencionar. Esteban llegó donde llegó, operando con los circuitos cognitivos en modo reducido, sin el coste de la empatía como freno, con la velocidad de quien no está pagando ese impuesto. Y yo lo vi llegar desde el mismo departamento, pagando costes que él no pagó, llegando menos lejos en los términos que el sistema universitario usa para medir el llegar. Pero hay algo que noté durante esos años trabajando con él, algo que solo he podido articular con cierta claridad en los últimos tiempos. Esteban era extraordinariamente eficiente, pero rara vez estaba genuinamente sorprendido. Rara vez salía de una conversación con algo que no había entrado buscando. Rara vez tenía ese momento específico en que un alumno hace una pregunta y uno se da cuenta de que la pregunta es mejor que cualquier respuesta que uno tenga preparada. Rara vez encontraba algo inesperadamente hermoso en el trabajo de otro que no tuviera ninguna utilidad instrumental para el suyo. Lo que yo pagaba como coste cognitivo de operar con empatía real era también el coste de acceso a ese tipo de experiencias, las que requieren que uno esté completamente disponible
para lo que llegue sin haberlo calculado de antemano, sin filtrar por utilidad antes de que llegue. No lo digo como consuelo de quien perdió. Lo digo porque creo que describe algo real sobre lo que ocurre en una vida cuando uno opera con esos circuitos activos durante décadas. Hay algo que acaba construyéndose que no tiene nombre sencillo. No es sabiduría en el sentido abstracto y difuso. Es una historia acumulada de momentos que ocurrieron porque uno estaba disponible para que ocurrieran. Una colección de sorpresas reales, de conexiones inesperadas, de cosas aprendidas fuera del plan previsto. Eso es lo que la empatía construye en una vida que la practica. No virtud abstracta, sustancia concreta. Y ese tipo de historia no se construye operando en modo reducido. Quiero volver a la cita que Einstein sí dijo sobre el mal, la de que el mundo está en mayor peligro de los que toleran que de los que cometen, porque tiene una implicación directa para esta conversación que no he mencionado todavía. Si la responsabilidad ética es puramente humana y nadie la gestiona desde afuera, entonces la tolerancia del comportamiento de Esteban en el departamento, la mía incluida, era parte del problema. No la misma parte que él, con certeza, pero parte. Los sistemas no mejoran porque el cosmos lleve la cuenta. Mejoran porque personas concretas deciden actuar en la dirección que hace falta actuar, con el coste que eso tenga en ese momento concreto. Y la mayoría de las veces ese coste es real y a corto plazo, mientras que el beneficio es difuso y a largo plazo. Lo cual significa que el sistema de incentivos no favorece naturalmente la corrección, favorece la tolerancia. Yo no actué con suficiente consistencia en el caso de Esteban. Lo hice a medias, con la energía que me quedaba después de elegir las batallas que me parecían más claras y ceder en las que me parecían demasiado costosas o demasiado ambiguas. Me dije que no era tan grave, que el sistema se regularizaría solo, que no era mi responsabilidad directa intervenir en lo que hacía un colega adulto. Esas fueron las razones que me di, y eran cómodas, no falsas del todo, pero cómodas de una manera que me conviene reconocer ahora. Eso es lo que la frase de Einstein señala cuando uno la lee sin buscar consuelo en ella. El mayor peligro no es Esteban, es el sistema de tolerancia que hace posible a Esteban. Y ese sistema se sostiene con decisiones individuales de personas que en cada momento eligen el camino de menor coste. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Esa sensación de que la pregunta que creíamos estar haciendo no era exactamente la pregunta que necesitábamos responder. Que debajo de la pregunta filosófica sobre si el universo es justo, había una pregunta más directa y más propia. ¿Hice todo lo que podía hacer con lo que tenía? ¿O elegí la comodidad de dejar que el cosmos se ocupara de lo que yo no quería gestionar? Esa pregunta duele de una manera diferente a la de Ramón, pero creo que es la que corresponde. He estado pensando toda la semana cómo responder a Ramón. Probablemente no le voy a enviar todo esto. Una cosa es pensar con ustedes en voz alta en el despacho, y otra cosa es enviarle a mi cuñado un análisis de varios párrafos sobre el Dios de Spinoza el domingo por la noche. Pero si lo pensara como respuesta real, le diría algo así. Ramón, la frase que te llegó no es de Einstein. La he verificado. No aparece en ninguna carta, ni discurso, ni artículo documentado. Circula porque la gente necesita creer que alguien importante lo dijo. Y lo entiendo. Yo también la habría querido creer cuando era más joven. Lo que Einstein sí dijo es bastante más difícil. Dijo que el mayor peligro no viene de quienes actúan mal, sino de quienes lo toleran. Y dijo que los valores morales son un problema puramente humano, el más importante de todos, lo cual significa que no hay árbitro externo que ajuste las cuentas, que somos nosotros los que llevamos la cuenta o no la llevamos,
El hombre del que hablaste en la cena llegó donde llegó por razones que la psicología explica con bastante precisión sin necesitar ningún fallo de la justicia divina. Operó sin ciertos costes cognitivos que tú sí pagaste. Eso tiene ventajas visibles a corto plazo y desventajas invisibles a largo plazo. Las segundas no se ven desde fuera. Por eso, la imagen que nos llega de él es siempre la del despacho, nunca la de lo que no puede comprarse con el despacho. Pero la pregunta más importante no es si él sufrirá después. Esa pregunta mira en la dirección equivocada y además no tiene respuesta que nos sirva de nada ahora. La pregunta que importa es ¿qué hemos construido nosotros con las decisiones que tomamos? No solo la posición visible, todo lo demás. Esa segunda pregunta no tiene una respuesta consoladora lista. Tiene la respuesta que cada uno tiene que construir mirando hacia adentro con honestidad. Einstein escribió en 47 que la ética es el problema más importante de todos los problemas humanos. No porque sea fácil, no porque tenga recompensa garantizada, sino porque sin ella nada de lo demás importa de la manera que importa. Y lo escribió desde un universo donde el Dios que él reconocía no llevaba ningún registro de lo que hacemos. Lo escribió precisamente desde ahí. Eso, Ramón, me parece más honesto que la imagen que te llegó, aunque sea menos consolador. Dicho todo esto, hay algo que me sigue perturbando de esta noche. Algo que no he terminado de articular todavía. La pregunta de Ramón era sobre el cosmos, pero hay una versión de esa misma pregunta que no tiene nada de cósmica. La versión que dice, si actuar bien no garantiza nada y actuar mal tiene ventajas reales, entonces la elección de actuar bien es, en cierto sentido, irracional. Una elección que el análisis coste-beneficio no puede justificar de manera que resulte convincente en el momento en que hay que tomarla. Y sin embargo, hay personas que la toman, no porque esperen la retribución cósmica, no porque no sepan calcular los costes, sino porque hay algo en ellas que no puede reducirse al cálculo. Algo que reconoce que ciertos costes son preferibles a ciertas alternativas, aunque las alternativas sean objetivamente más ventajosas en términos materiales. Einstein lo llamó el problema más importante de todos los problemas humanos, y creo que lo llamó así precisamente porque no tiene solución que pueda derivarse de los principios del universo. Tiene que encontrarse de otra manera, no como ley física, como postura, como elección repetida en situaciones donde el cálculo apunta en otra dirección. Miren, esto es lo que yo entiendo sobre todo esto, aunque admito que probablemente sigo sin tenerlo completamente claro. La bondad sin garantía cósmica no es un error de cálculo que los ingenuos cometen. Es la forma más exigente y más genuina de estar en el mundo, la que no depende de que el universo confirme que tuvo sentido. La que construye algo que solo puede construirse exactamente de esa manera. No es la respuesta que Ramón buscaba en el WhatsApp del domingo, pero es la que creo que más se acerca a lo que Einstein tenía en mente cuando escribió que los valores morales son el problema más importante de todos. El domingo que viene, cuando vea a Ramón en la cena familiar, le voy a preguntar cómo está él de verdad. No cómo está el trabajo ni cómo está Carmen. Él. Porque debajo del WhatsApp del domingo había una pregunta que todavía no ha dicho en voz alta. Y esas preguntas a veces necesitan una conversación real antes de poder formularse del todo. No le voy a hablar de Spinoza ni de la tríada oscura. Le voy a escuchar. Y si me pregunta qué decía Einstein de verdad sobre el mal, se lo cuento. Nos vemos pronto. Y si les llega una cita por WhatsApp atribuida a alguien importante, verifíquenla antes de reenviarla. No por escepticismo sistemático, por respeto a la persona que la busca como respuesta a algo que le duele.